jóvenes. Buenos días. Queremos continuar con este set de enseñanzas muy especiales que tienen que ver con conocer un poco más de Dios, conocer un poco más de lo que es la vida cristiana, el Dios de la Biblia. Y de la semana pasada, pues el hermano Miralda nos respondía un par de preguntas y en esta oportunidad nosotros vamos a continuar respondiendo también otras preguntas. Ese par de preguntas que vamos a estar contestando con la ayuda del Señor en esta mañana son esas. ¿Cómo era, en primer lugar, la relación de Dios con Adán y Eva? Y la segunda pregunta es, ¿se cumplió el propósito de Dios al crear a las personas? Así que ahí estamos. Estas preguntas podemos responderlas desde un criterio terrenal, humano, pues se pueden dar algunas respuestas. Sin embargo, esas respuestas desde ese criterio serían bien limitadas, porque nosotros no tenemos la brillantez de la mente de Dios, no tenemos la capacidad de haber estado en aquel tiempo cuando todo comenzó, sino que necesitamos entonces el criterio de Dios, responder estas preguntas de acuerdo al criterio de Dios. Él es el que ha existido desde siempre, Él es el que estuvo allá en esa transición de la eternidad donde la Trinidad existía y las cosas que ahora nosotros vemos fueron creadas y cómo es que se dieron, y eso lo dio a conocer, que es una de las cosas que vamos a mencionar a continuación. Nosotros como cristianos partimos de dos declaraciones bien básicas, y eso es bien importante, tenerlo en cuenta, porque pues lo que nosotros creemos son cosas bien sólidas, bien puestas sobre terreno que no se puede mover. Y una de las cosas que nosotros creemos son estas. En primer lugar, creemos que Dios existe. De ahí partimos así. Dios existe y creemos que Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de por lo menos tres cosas básicas. Lo primero es, Él se ha dado a conocer a través de la creación, de lo que nosotros vemos, lo creado. Nosotros somos creación del Señor. Nos conocemos a Dios. Él se ha dado a conocer a través de la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros sustentamos a raíz de ella, basados en ella, que nosotros creemos todo lo que creemos, incluyendo eso de que Dios existe. Y en tercer lugar, se ha dado a conocer a través de Jesucristo, la revelación especialísima. Dios hecho hombre vino aquí a la tierra en la persona de Jesús, y a través de él Jesús, uno de los miembros de la Santa Trinidad, hecho hombre, él nos vino a dar a conocer a Dios. Muy bien, comencemos con esto. Creemos que Dios se ha revelado, y esto es bien importante guardarlo en nuestro corazón, porque esto nos da base para lo que significa nuestro valor como seres humanos. Dios se ha revelado a través de la creación. Bueno, hay una cuestión bien importante que aparece aquí en la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 20. Nuestro hermano Miralda nos comentó algo de esto la semana pasada, pero ahí en las Escrituras nos dice claramente en esa porción, porque las cosas invisibles de Él. Muchas veces hay personas que dicen, enséñame a Dios y yo voy a creer. Bueno, ya van a ver, según esta porción de la Escritura podemos mostrarle a Dios. Dice ahí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí menciona dos cosas que le pertenecen, dos características fundamentales de Dios que nadie más puede tener. Su eterno poder, se le llama a Él el Todopoderoso en otras porciones de la Escritura, su eterno poder y deidad, o sea,
que Él es Dios y no hay otro. Bueno, mostrame a Dios y yo voy a creer. Bueno, y viene la palabra del Señor y nos dice, esas cosas invisibles de Dios pueden ser visibles a través de las cosas hechas, entendidas por medio de la creación del Señor. Y quiero que miren esto. ¿Qué tal si ustedes van a ir caminando por el Parque Cocatlán o el Parque Bicentenario y de momento se fijan que en el suelo se encuentra o un iPhone o se encuentra uno de estos Apple Watch? Y usted lo toma, se acerca y dice, usted no va a decir esta palabra. Y ve qué casualidad, lo que la casualidad ha hecho. Este reloj, este celular, ¿cómo se habrá creado? Bueno, a lo mejor vino un gran ventarrón y agarró hierro, metales y una serie de cosas y al final, después del ventarrón y después de la tormenta, apareció esto. Si alguien le dijera eso a usted, lo que diría es, esta persona no entiende nada, esta persona está loca. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto tiene la necesidad de un diseñador. Alguien tuvo que haber tenido en su mente, en primer lugar, algo como esto para poderlo crear de materiales hechos. Pues miren, si nosotros no contradecimos de que estos aparatitos necesitaban de un diseñador, de un creador terrenal, pues miren, cuando nosotros miramos lo que esto sería el macro universo, esto apenas es la Vía Láctea, y en la Vía Láctea se encuentra, mire ahí lo que sería nuestro sistema solar, o sea, y esto estamos hablando de una sola de estas constelaciones, o sea, y hay millones de constelaciones en el universo, y todo funciona a la perfección como un relojito súper profesional. ¿Cómo es posible entonces que esto haya salido de la nada? Que salió de una sola explosión así nomás porque se le dio la gana, no necesita de un creador. Y vayámonos a esto que es el microcosmos en nuestro cuerpo. Miren, nuestro sistema de visión es una cuestión extremadamente maravillosa. Esto tuvo que haber salido sin signos de la evolución, tuvo que haber salido inmediatamente. Es una cuestión, yo no soy oftalmólogo, pero los médicos que estudian esto, ustedes que a lo mejor han estudiado en biología, esta es una cuestión maravillosa, de verdad maravillosa. Esto nadie puede decir, eso salió, sí, de la pura casualidad. No, se necesitó un diseñador. Y ese diseñador es nuestro Dios, el Dios de la palabra del Señor, el cual nosotros pues adoramos, alabamos, bendecimos y queremos proclamar. Bueno, creemos también que Dios se ha revelado a través de la Biblia y bueno, ya lo he estado subrayando en esta mañana y quiero que antes de continuar y responder las preguntas que vamos a responder, quiero subrayar este pasaje de Deuteronomio 29:29 que nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que sí, ciertamente Dios se ha revelado a través de la creación, a través de la palabra de Dios y a través de Cristo Jesús, pero su revelación ha sido limitada, y aún con esa limitada revelación que tenemos, a veces nuestro cerebro, mira, casi agarra fuego porque hay cosas que no las podemos entender. Pero bien, dice la palabra, Dios a través de su palabra, hay cosas que yo no se las he dado a conocer y probablemente las vamos a conocer hasta después que estemos en la eternidad, aquellos que tenemos al Espíritu de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la fe, la gracia, pues vamos a lo mejor entender un montón de cosas o probablemente Dios no nos las quiera decir. Pero tenemos que tomar bien en cuenta esto, las cosas reveladas
Dios nos las ha dado a conocer. Y hay un montón de cosas que son secretas y solamente le pertenecen a Él y probablemente mientras estemos aquí en la tierra nunca las vamos a conocer. Bueno, ¿cómo era la relación de Dios con Adán y Eva? Aquí la cuestión bien fácil sería, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, fíjese que ese tema específico de cómo fue la relación de Dios con Adán y Eva, lo podemos ver cuando en el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer. Y ahí a partir del versículo 28 encontramos a Dios comunicándole al hombre algunas cuestiones bien interesantes cuando les dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, y así continúa el relato bíblico de la creación. Bueno, ¿cómo era la relación de Dios con Adán y Eva? Y aquí podemos poner antes de la caída, ¿cómo era? La relación era excelente. Una relación excelente. Nosotros aquí en la tierra jamás vamos a volver a tener una relación como la que tuvo Adán y Eva con Dios. Eso lo vamos a tener hasta que partamos de esta tierra, hasta que seamos redimidos de este cuerpo. Mientras tanto, no. Observen ahí, fíjense, había una excelente comunión. No habían obstáculos para poder acercarse a Dios. No habían obstáculos para poder manifestar el amor de Dios a Adán y Eva y viceversa. Nada que ver. Una comunión perfecta en el paraíso y en una relación perfecta. Una comunicación excelente. El Señor nos creó no solo para darnos a conocer qué es lo que Él quería, sino que también nos creó para interpretar lo que Él nos decía, y eso es lo que muchas veces sucede el día de hoy. Lamentablemente, después del pecado, hay cosas que las entendemos mal, cuando a lo mejor el emisor nos está diciendo algo y nosotros lo malentendemos. En aquel tiempo nada que ver. En ese momento había una excelente comunicación. Lo que Dios decía, exactamente así era. Fructifiquen, multiplíquense, sean administradores de la tierra, llévense bien entre ustedes y sigamos esa delicia de relación entre nosotros. Y ahí viene Dios y también les dice, miren, aquí tienen de todo esto que ustedes miran aquí es para ustedes, para su provecho, para su beneficio, para que lo disfruten. Solamente les voy a poner una cosita que no deben de tocar ese árbol. El árbol de la vida, miren, de ese fruto no pueden comer. Y de todo lo demás, generosísimo, bondadoso, el Señor riquísimo, compartiendo con su criatura. Comunicación plena, pero también Adán y Eva se deleitaban en su Creador. Para ellos no existe lo que el día de hoy muchas veces existe. Cuando se quiere hablar de Dios, no me hables de eso, yo no quiero saber nada de Dios, yo soy independiente, yo quiero ser independiente. Allá ellos se deleitaban, ahí viene Dios a platicar con nosotros, salían corriendo, qué rico, qué delicia. Se deleitaban en su Creador, se deleitaban además en la creación. Tristemente el día de hoy nosotros hemos echado a perder o estamos echando a perder nuestro planeta. Qué triste ver gente tirando basura por los vidrios de los vehículos cuando van en marcha. Uno dice, ¡ay, qué barbaridad! ¿Y esto por qué no esperan un lugar para tirar la basura en el lugar apropiado? Con esta voracidad de las personas en su avaricia de querer tener más dinero, no les importa tirar los desechos de sus fábricas en los ríos y deterioran. Miren, Adán y Eva se deleitaban en la creación y decían, wow, qué maravilloso lo que nuestro Creador ha hecho, nuestro Dios y Creador ha hecho. Adán y Eva dependían de su Creador. Sí, se nos habla de una palabra perfectos allá en el paraíso cuando fueron creados, maduros, pero Dios los hizo así, pero siempre dependientes de Él. Dios tenía que darles los lineamientos continuamente y ellos dispuestos
a recibirlos continuamente. Y finalmente Adán y Eva servían a su Creador y no lo servían como muchas veces nosotros queremos servirlo el día de hoy. Mira, regañadientes que nos van empujando, que purate, hombre, mira, ya es tiempo de que te levanté, hoy vas a ir a servir a la iglesia. Y uno, ay, no, hombre, ¿cómo me cuesta servir al Señor? Adán y Eva se deleitaban en servir a su Señor y a su Creador. El Señor creó el trabajo antes de que existiera la caída. Por eso el trabajo es digno de todo ser humano y no debe de ser una carga como el día de hoy. Aunque debido a la caída, Dios le dijo a Adán, bueno, con el sudor de tu frente vas a cosechar la tierra. Muy bien. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán y Eva después de la caída? Pues miren, hay un cantante que utiliza esta palabra y dice, todo se derrumbó. Así fue, después de la caída todo se derrumbó. La comunión se derrumbó, esa comunión linda con Dios se derrumbó. Esa comunicación linda de Adán y Eva con Dios se derrumbó. Ese disfrute de su creador se derrumbó. Ese disfrute de la creación y ver a Dios a través de su creación se derrumbó. Todo eso se vino al suelo. La relación entre Adán y Eva también se derrumbó. Hasta ahí llegamos con esa pregunta porque como es un set de enseñanzas, vamos a estar hablando, nuestros hermanos también, Miranda y el otro hermano, van a estar compartiendo con nosotros otras enseñanzas que tienen que ver con eso después de la caída o en ese momento de la caída, qué es lo que sucede. Pero esa es las respuestas que podemos dar a la luz de la Escritura, que son limitadas, como era la relación de Dios con Adán y Eva. Bueno, ¿se cumplió el propósito de Dios al crear a las personas? Fíjense que el hermano Miranda nos decía la vez pasada que Dios nos creó para ser representantes de Él aquí en este planeta Tierra. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Por eso así es. Y yo secundo eso que nuestro hermano Miranda también dijo. Pero fíjense que aquí tenemos que pensar en lo siguiente. A pesar de lo que sucedió, de que se derrumbó por la caída esa relación de Adán y Eva con Dios, ¿se cumplió su propósito al crear al ser humano? Sí se cumplió. Sí se cumplió. Porque vamos a ver, nosotros si nos quedáramos solamente con Génesis 1, 2 y 3, pues nos quedamos ahí, pues no se cumplió. ¿Cómo no? Sí se cumplió, dice la Escritura. Observen lo siguiente, estas porciones de la Escritura que nos hablan acerca del carácter de Dios. Dice que Dios no es hombre, no es como uno de nosotros, para que mienta, no, jamás. Dios es verdad, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay palabras antropomórficas que aparecen en el libro de Génesis y a través de la Biblia, donde aparece eso de que se arrepintió, pero eso es solo el lenguaje para que nosotros medio podamos entender algo de lo que Dios estuvo haciendo. Pero Él no se arrepiente y dijo, uy, verdad, me equivoqué, no, hombre, ¿cómo es que hice Adán y Eva de esa forma y ahora me está respondiendo así? No, qué barbaridad, me equivoqué. No existe tal cosa. Continúa diciendo, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Él es Dios. Este otro pasaje, Job, capítulo 36, versículos 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Ninguno. Excelso, o sea, no hay nadie superior a Él. Y dice, ¿quién le ha prescrito su camino? O sea, hey Dios, mira, por este camino es que tenés que andar, de aquí no te tenés que salir nadie, Él es Dios absoluto. ¿Quién le dirá a Dios, hiciste mal con crear a las personas? Te equivocaste, no hay tal cosa. Observe este otro pasaje, Isaías 43:13. Dice ahí el profeta, hablando de parte de Dios al pueblo de Israel, aún antes que hubiera día, estamos hablando de la creación, antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. O sea, Dios existe desde antes de la creación, desde esa perfecta eternidad donde la Trinidad se desenvolvía. Y viene y dice Dios a través del profeta, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? No hay nadie que pueda estorbar los planes de Dios.
Y dice este otro pasaje, allá es el apóstol Pablo, después de razonar acerca de cómo Dios escogió a Israel, Dios también ha escogido gente de los gentiles, y dice que puso a ambos en situaciones difíciles para tener misericordia de todos. Y al final el apóstol Pablo solo explota diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imposible que nosotros podamos entender el actuar de Dios, el pensar de Dios, aun cuando desde nuestra perspectiva digamos, se equivocó. No se ha equivocado. Si nosotros pudiéramos entender a Dios a la perfección, Dios dejaría de ser Dios. Dios seguirá siendo el supremo. Y entonces llegamos a esta conclusión. Lo que sucedió con Adán y Eva de la caída, de su rebelión para con él, eso no lo tomó por sorpresa. Eso ya estaba planificado también. Dios sabía que así se iba a dar. Él no se sobresaltó sentado en su trono y ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y esto qué es lo que han hecho? Mira, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Espíritu Santo, Dios Padre, no, nada de eso lo tomó por sorpresa. Aquí hablamos de dos características también de lo que es el gobernar del Señor. Por un lado está la soberanía de Dios y por otro lado está la providencia de Dios. En corto, la soberanía de Dios es quien controla todas las cosas en todo el universo, en este planeta Tierra, en el sistema solar, en tu vida y en mi vida. Dios tiene control de todas esas cosas. Esa es la soberanía de Dios. Dios sabe que no es que le llegan a contar y no solamente dice, sí, ya sé lo que va a pasar. No, y aquí es donde entra la providencia de Dios. Él también mete mano en lo que es nuestra realidad mientras vivimos aquí en la tierra. Yo como Freddy Hernández, miren, yo puedo darme cuenta cuando miro al pasado, miro y digo, aquí está la mano de Dios guiándome en estas cosas, porque de no ser por la mano de Dios guiándome aquí, miren, yo estaría sumamente perdido en otro lado, olvidado de Dios, enemigo de Dios. Pero no, su mano providente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la providencia con la soberanía de Dios? Que la providencia es el control de Dios, pero ese control de Dios tiene un propósito final, me lleva hacia un propósito final. Y la providencia de Dios es la que ha hecho que Cristo viniera en el tiempo que vino y que haya un final para la historia del ser humano cuando Dios así lo disponga. Entonces, notemos esto, mire lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, mire, subrayemos esta, la cual Dios dice predestinó antes de los siglos. Dios predestinó antes de los siglos. ¿Y cómo es eso? O sea, porque dice, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los judíos en el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, si los romanos en el tiempo que estuvo aquí en la tierra hubieran entendido este plan de Dios, dicen, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria. Ellos no sabían el plan que Dios tenía de enviar a su Hijo eterno para darnos redención a nosotros aquí en la tierra. Solamente observe esto, mire, aquí está la eternidad. Ahí está, la eternidad. Vino Dios y creó lo que creó. Así, Él de la nada, nosotros, bueno, el señor Jobs ahí de los famosos iPhone, Él ha creado, Él ha diseñado, pero Él ha utilizado materiales que Dios puso para hacer lo que Él ha hecho, estos celulares. Dios de la nada, no existía absolutamente nada, de ahí creó todo. Bueno, dice la palabra del Señor, preste atención a esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir
con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y subraya esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo existiera, ya fue destinado este Cordero de Dios sin mancha, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús aquí en la tierra. Miren, y esto es lo que nos va amarrando el rompecabezas y el cuadro. Se conformó Dios, más bien cumplió Dios su propósito al crear a las personas. Sí, y aquí se va conformando el rompecabezas de ese maravilloso plan de Dios. Desde antes, fíjese, el sufrimiento. Bueno, hay gente que padece cáncer en este momento, hay gente paralítica en este tiempo. Y dice, bueno, pero si Dios ya sabía que íbamos a pasar por este proceso, ¿y por qué lo permitió? ¿Por qué yo tuve que nacer con esta situación difícil de no escuchar como las demás personas escuchan? Bueno, yo lo voy a poner de esta manera. Miren, Dios sí sabía que iba a haber pecado, sabía que íbamos a ser rebeldes en contra de Él, sabía que iba a entrar la muerte y con la muerte todas las enfermedades y todos los dolores que ahora existen, pero debemos de prestarle atención a esto. Dios también había destinado enviar a su Hijo Cristo Jesús a sufrir lo que nadie ha sufrido para darte a ti vida y darme a mi vida. Eso que Dios quiso compartir con la humanidad, el ser creado de Adán y Eva y todos los que venimos detrás de ellos, de esa comunión perfecta, esa comunicación perfecta con el Señor, de deleitarnos en Él, de someternos a Él, de servirlo a Él. Dios dice que lo va a restaurar, pero para que esa restauración se llevara a cabo, necesitaba que Cristo viniera aquí en la tierra, su Hijo amado, a morir como un criminal aquí en esta tierra, sin defenderse, porque ese era el plan de Dios. Y mire, esto debe hacernos decir, wow, y entonces, ¿cómo va ese propósito de Dios? Bueno, déjeme señalarle lo siguiente, aquí estamos, la eternidad. Y esto no lo voy a explicar yo, se va a explicar mucho más adelante, pero este es el plan de Dios. El plan de Dios no era aquí nomás, que nosotros representáramos a Dios aquí en la tierra y todo se derrumbó cuando fuimos rebeldes, no. Viene la historia, es de manera lineal, pero también lleva ciertas cuestiones circulares, pero avanzando, y viene Cristo Jesús. Este es el tiempo de Cristo Jesús. Estamos en este periodo donde estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la nueva creación. Cuando miramos, ¿de dónde sacamos este cuadro? ¿De quién es la palabra del Señor? Estudiando la palabra del Señor. Aquí estamos en Génesis. El último libro es Apocalipsis. Y en Apocalipsis lo que vemos es que lo que aquí fue deteriorado, en Apocalipsis se vuelve a restaurar. Bueno, pero ese es tema de otras cosas, otras preguntas más adelante. Y observe lo siguiente. Dice ahí, todos los llamados de mi nombre, Isaías 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y aquí viene el rompecabezas, ya casi finalizado o finalizado, porque aquí está dando el propósito final de nosotros, de Dios para con nosotros los seres humanos. Todos los llamados de mi nombre, dice Dios a través del profeta Isaías, para gloria mía los he llamado, los formé y lo hice, dice Dios el Creador. Este otro pasaje, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Y miren este otro pasaje allá en el libro de Apocalipsis. Esa multitud de toda nación, de toda lengua, de toda raza, dice, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Bueno, muchachos, la pregunta, esta segunda pregunta, ¿se cumplió el propósito de Dios al crear a las personas? La respuesta rotunda es sí, se cumplió. Sí, se cumplió. Y aquí miramos algo más que la palabra del Señor nos da a conocer, que todo debe ser para la gloria de Dios. Tu vida
con tus imperfecciones, mi vida, con mis imperfecciones, pero ya viniendo a los caminos del Señor, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga debe ser para la gloria de Dios. Pero esto solamente puede ser llevado a cabo por aquella persona que ha entendido el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Solamente aquellos que el Señor nos quitó las tinieblas de nuestra mente por medio del poder del Espíritu Santo al darnos vida nueva, pone nuestro deseo de creer en Cristo Jesús y nos da a entender, nos ilumina la palabra del Señor. Así que, queridos amigos y hermanos, continuamos en esta enseñanza, pero en esta mañana, pues lo que estuvimos respondiendo ahí es cómo fue la relación de Adán y Eva, o de Dios con Adán y Eva, cómo fue, ya lo vimos. Y lo segundo, se cumplió el propósito de Dios al crear a las personas, y pues ahí hemos respondido esto, aunque la historia continúa. Como dicen allá los gringos, cuando hay episodios que van a continuar, dice to be continued. Entonces así decimos nosotros también. Continuará en la próxima enseñanza. Que sigan pasando un buen día. Hasta luego.